Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos, bienvenidas a la Cueva del Ermitaño. Hoy es 28 de diciembre, un día extraño, un día en el que de repente mentir está permitido, un día en el que los medios publican noticias falsas, los amigos se engañan entre sí y las bromas circulan con total normalidad, como si durante 24 horas la verdad quedara en suspenso. ¿Pero y por qué? ¿Por qué una fecha concreta del calendario se convierte en un paréntesis moral? ¿Por qué aceptamos el engaño sin enfadarnos? ¿Por qué lo hacemos precisamente hoy? Porque detrás del Día de los Santos Inocentes hay algo más que simples bromas. Hay un origen oscuro, hay muerte, hay miedo. Y hay una historia que con el paso de los siglos se ha ido disfrazando para convertirse en algo casi irreconocible. Hoy vamos a hablar del lado oculto del Día de los Inocentes, de cómo una tragedia real terminó transformándose en una tradición de engaño colectivo, y de por qué, quizá, seguimos repitiendo este ritual sin preguntarnos demasiado qué estamos celebrando en realidad. Para entenderlo tenemos que retroceder casi 2000 años. Según el Evangelio de Mateo, tras el nacimiento de Jesús en Belén, el rey Herodes recibe una noticia inquietante. Unos sabios de Oriente, los llamados Reyes Magos, han llegado preguntando por el nacimiento de un nuevo rey de los judíos. Un niño, un posible heredero, una amenaza. Herodes, conocido ya en vida por su paranoia y su crueldad, finge interés. Les pide que encuentren al niño y que regresen para informarle de su paradero, pero los Reyes Magos no vuelven, y cuando Herodes comprende que ha sido engañado, toma una decisión extrema. Ordena la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. No hay cifras exactas. Algunos historiadores creen que fueron decenas, otros hablan de cientos. No hay registros romanos detallados, lo que ha llevado a algunos a dudar del episodio, pero lo cierto es que encaja perfectamente con el carácter histórico de Herodes, que llegó a mandar ejecutar a varios miembros de su propia familia por miedo a perder el poder. Esos niños asesinados son los santos inocentes. Inocentes porque no sabían, inocentes porque no eligieron, inocentes porque murieron sin comprender. Durante siglos el 28 de diciembre fue un día de luto, un día silencioso, un día para recordar una injusticia absoluta. Y sin embargo, hoy nos reímos. ¿Cómo ocurre algo así? La respuesta no es inmediata, es lenta, difusa y profundamente humana. Durante la Edad Media, el calendario estaba lleno de celebraciones populares que convivían con las fechas religiosas. Entre Navidad y Año Nuevo existía un periodo extraño, casi fuera del tiempo, en el que el orden social se relajaba. Era el momento de las fiestas absurdas, de las inversiones de roles, del caos controlado. Una de esas celebraciones era la llamada Fiesta de los Locos. Durante unas horas, a veces días, todo se invertía. Los pobres se burlaban de los ricos, los clérigos jóvenes parodiaban a los altos cargos de la iglesia. Se hacían representaciones grotescas, bromas pesadas y sátiras que el resto del año serían impensables. Era una forma de liberar tensión, de permitir el desorden para preservar el orden. Y poco a poco, el Día de los Santos Inocentes empezó a mezclarse con este espíritu. El término inocente comenzó a cambiar de significado. Ya no era solo el niño asesinado sin culpa, sino también el ingenuo, el que cae en la trampa, el que no sospecha. El engaño pasó a formar parte del ritual, y aquí es donde la cosa se vuelve inquietante, porque lo que hacemos cada 28 de diciembre no es solo gastar bromas, es engañar conscientemente, sabiendo que el otro confía. Es crear una realidad falsa durante unas horas, es poner a prueba los límites de la verdad. En muchos países, especialmente en España y América Latina, las bromas llegaron incluso a institucionalizarse. Los periódicos publicaban noticias falsas, las radios difundían historias inventadas, y cuando alguien caía, se pronunciaba la frase ritual: inocente, inocente.
Una frase que suena ligera, pero que, si la pensamos bien, tiene algo perturbador, porque señala a quien creyó, a quien confió, a quien no sospechó, como si la culpa fuera suya. Y aquí surge una pregunta muy incómoda. ¿Estamos celebrando realmente a las víctimas o estamos celebrando el engaño? En otras culturas, como en el mundo anglosajón, existe una tradición muy similar, April Fool's Day, el Día de los Tontos de Abril. Una fecha distinta, pero con el mismo espíritu. El engaño permitido, la mentira aceptada, la burla normalizada. Lo curioso es que una y otra vez estas tradiciones aparecen ligadas a momentos de transición, cambios de año, cambios de estación, momentos en los que el orden se tambalea. Como si necesitásemos recordarnos que la realidad no es tan sólida como creemos, que podemos ser engañados, que la verdad es muy frágil. Y quizá por eso, este día ha sobrevivido durante siglos, porque nos enfrenta, aunque sea de forma lúdica, a una verdad inquietante. No siempre sabremos lo que es real. El Día de los Santos Inocentes es, en el fondo, un recordatorio incómodo. Nos habla de poder, de manipulación, de miedo y de mentira. Nos recuerda que la historia puede transformarse, maquillarse, suavizarse, hasta que olvidamos su origen. Hoy reímos, hoy engañamos, hoy bajamos la guardia. Pero bajo las bromas, bajo las risas y bajo las noticias falsas, sigue latiendo una historia de sangre y silencio. Una historia que empezó con un rey aterrorizado y terminó convirtiéndose en una tradición que normaliza el engaño, al menos por un día. Tal vez la verdadera inocentada sea pensar que todo esto es solo una broma, porque como ocurre con muchos rituales antiguos, cuando rascamos la superficie, lo que aparece no siempre nos hace reír. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te han gastado una broma, recuerda, no es solo una tradición, es historia. Y si no te han engañado, quizás seas tú el que hoy ha visto un poco más allá. Nos escuchamos, como siempre, la semana que viene, o el año que viene en este caso, con mucho más.